Señor, te damos gracias, Padre, en este momento. Me deposito en tus manos, Señor, sabiendo que solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Soy la cuchara, el plato, Señor, donde tu pueblo come, Padre. Yo te pido de la llenura de tu Espíritu Santo, que todo aquel que ha venido, Señor, por algo se lo lleve, Señor, en este día, en este momento, Padre Santo. Que aquel que se siente enfermo, que se siente dolido, Padre, tú le des la sanidad que necesita. Todo aquel que necesita perdón de pecado, que se sienta libre de pecado, Señor, y que se vaya, Señor, con la paz que solamente tú puedes ofrecer, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, y tu pueblo que se va con Cristo hoy dice amén. Quiero que le demos un fuerte aplauso a las personas que nos visitan por primera vez hoy. Gracias por visitar la casa del Señor. Tome asiento. La semana pasada tuvimos la bendición de que nuestro hermano Arturo nos estuviera predicando y nos estaba hablando de Jesús en el Getsemaní. Y hoy, como título de nuestro sermón, tenemos la muerte de Jesús. Como usted sabe, ¿verdad? Ya en esta semana que estamos por entrar, comienza la Semana Santa. El viernes celebramos el Viernes Santo, el día que celebramos aquí para la muerte de nuestro Señor, y entramos en un tiempo de aflicción, entramos en un tiempo donde afligimos nuestro corazón, donde le damos gracias a Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y vamos a recapitular un poquito. Dice, después de haber estado Jesús orando en el Getsemaní y haber estado en agonía, orando al Padre y haberle pedido que pasara esa copa tan amarga que pronuncia una gran enseñanza para nuestros días hoy en vida, pero hágase tu voluntad, nos enseñaba nuestro hermano Arturo, ¿verdad? No todos a veces tenemos ese valor de decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Cuando Jesús siente toda esa agonía, todo ese sufrimiento, todo lo que le esperaba, todo lo que estaba por caer encima de él, ¿verdad? Llega un momento donde él le dice al Padre, ¿verdad? Si puedes pasar de mí esta copa, ¿verdad? Pero tiene el valor de decirle al Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Es una enseñanza para nosotros muy, muy poderosa que nosotros podemos usar y poner en práctica cuando nosotros estamos en la aflicción, cuando estamos en problemas. Poderle decir, Señor, posiblemente yo te pido en este momento que pases esta copa, pero si es parte de que yo necesito creer, si es parte de mi desierto que yo necesito traspasar para yo seguir creciendo en ti, ¿verdad? Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Por eso nos deja esta gran enseñanza, y nosotros debemos siempre tenerla en práctica y llevarla en nuestras oraciones y en nuestros momentos de aflicción, ¿verdad? En Mateo 26:47 nos dice que mientras hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y entregaría a Jesús con un beso. Ahí Jesús traiciona a Jesús sin pensar un segundo el dolor de la traición, pero esto ya estaba en las Escrituras y se tenía que cumplir. Una de las cosas que a veces leemos muy común las Escrituras y las leemos así tan sencillamente y le pasamos por encima, ¿verdad? Pero para Jesús nosotros necesitamos recordar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y aún Él sintió un dolor por esa traición. Posiblemente tú has sufrido alguna traición en tu vida y tú sabes que duele, tú sabes que lastima, tú sabes que hay una cicatriz en tu corazón porque alguien te traicionó, y Jesús sentía en su corazón ese dolor en su corazón de haber sido traicionado por alguien que se pronunciaba su amigo, por alguien que proclamaba ser su amigo, por alguien que estaba allí desde el principio, desde que comenzó su ministerio. Jesús estaba triste, Jesús estaba dolido por haber sido traicionado por Judas, y allí estaba traicionándolo como si no hubiera sucedido nada, ¿verdad? Pero todo esto se tenía que cumplir según las Escrituras. Pedro, en su enojo, siendo un hombre de agallas, sacó su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Pero Jesús también le da una gran lección a Pedro, enseñándole, ¿verdad?, que así no se deben de arreglar las cosas, que así no deben de solucionar las cosas, porque el que al hierro mata, al hierro muere. Mas todo esto sucede también para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Imagínese usted
ya Jesús ya se sentía dolido por una traición de Judas, de alguien que se proclamaba su amigo. Ahora no solamente él, sino todos los otros apóstoles que estaban junto con él salen huyendo. ¿Usted se imagina cómo ha de haber sentido Jesús ese dolor de haber estado allí, de haber sentido esa traición de Judas, de haber sido entregado con un beso, haber sido traicionado y entregado a manos de pecadores? Y no solamente eso, ahora los que se decían sus amigos, los otros 11 apóstoles salen huyendo. Y quiero que piensen un poquito, ¿cómo se sintió Jesús cuando vio que todos huyeron? Pero le digo una cosa, todo estaba escrito y así tenía que suceder. Entonces todos los discípulos yéndose y lo dejaron solo, y fue llevado hasta el concilio acusado de blasfemia, cuando Jesús lo único que decía era la verdad, porque en su boca no se encontró mentira ni falsedad. Jesús era acusado de blasfemo, era acusado de decir la verdad. Ahora nosotros leemos el Evangelio y decimos, ¿cómo es posible que haya sido culpado de blasfemia? Cuando la blasfemia en aquel tiempo era un acto muy duro, lo tenía que pagar alguien en la cruz, lo tenía que pagar con la muerte. Alguien que era blasfemo contra las cosas de Dios tenía que morir. Eran las leyes del Antiguo Testamento. Entonces Jesús es acusado de todas esas cosas, pero ahora nosotros nos damos cuenta de que Jesús decía la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces cuando nosotros nos convertimos en el Evangelio y también comenzamos a decir la verdad, nos empiezan a llamar blasfemos, nos empiezan a decir mentirosos, los amigos que nosotros teníamos se empiezan a alejar de nosotros y nos empezamos a quedar más solos. Y así nosotros empezamos a vivir un poquito de lo que Jesús sintió cuando Él se quedó solo, cuando fue entregado, cuando fue llevado al pretorio, cuando Él fue llevado al concilio, cuando Él fue acusado de blasfemia, cuando Jesús, siendo el único que decía la verdad, ¿verdad? Porque Él siempre dijo la verdad y nunca se encontró mentira en Él, porque Jesús nunca pecó. ¿Cuántos de nosotros a veces valoramos que Jesús no se encontró pecado en Él? Jesús no dijo ninguna cosa mala que saliera de su boca. Él todo lo que decía era verdad. Pero ¿cuántas veces de esas verdades a nosotros nos duele que nos hable y que nos diga por dónde quiere que nosotros sigamos ese camino? Mientras Judas siente ese remordimiento por haber entregado a un hombre justo, pero el remordimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento, dejándonos una gran lección para hoy en día. Y asegúrate de sentir arrepentimiento y no remordimiento como Judas, porque Judas jamás fue salvo. Hay una gran diferencia, porque Judas sintió arrepentimiento, sintió remordimiento. Y hay una gran diferencia cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando nosotros ofendemos a nuestros padres o pecamos contra alguien. A veces nosotros solamente sentimos ese remordimiento, pero ese remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Y esa es la diferencia entre el apóstol Pedro, que él traiciona a Jesús 3 veces, lo niega 3 veces, pero la diferencia es que Pedro sí se arrepiente. Él no siente remordimiento, él siente arrepentimiento. Y esa es una enseñanza grande para nuestras vidas hoy en este día. Si tú estás aquí, no es una casualidad que tú estés oyendo estas cosas, para que tú pongas en práctica estas cosas y no solamente sentamos remordimiento, sino arrepentimiento. ¿Y cómo podemos saber estas cosas? Le podemos preguntar a Dios, le podemos preguntar al Espíritu Santo: Señor, ¿en verdad lo que yo estoy sintiendo es verdadero arrepentimiento? O Señor, lo que yo estoy sintiendo es solamente una cosa momentánea que en el momento, ¿verdad? Como a veces nuestros jóvenes nos lo expresan y nomás nos dicen sorry, pero ni siquiera lo están sintiendo, ni siquiera lo están verdaderamente sintiendo de corazón para tener ese arrepentimiento genuino y pueda cambiar nuestros corazones y ser mejores cada día en frente de Dios. Pero recordemos que estamos hablando de la muerte de Jesús. Recordemos que para Dios era muy importante, para Jesús era muy importante que este Judas se arrepintiera, pero no lo logró. ¿Cuánto hizo Jesús para que se arrepintiera Judas? Pero no quiso. Hay una gran diferencia entre querer y no querer. Hay una cosa tan diferente. Cuando nosotros queremos verdaderamente encontrar ese arrepentimiento, lo vamos a encontrar, porque nuestro Señor es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Lo único que nosotros tenemos que tener es un corazón dispuesto, un corazón listo, un corazón entregado y decirle: Señor, esto es lo que yo soy. Señor, esto es lo que yo tengo. Señor, esto es lo que yo he fallado. Señor, esto es lo que yo estoy sufriendo. Señor, esto es lo que yo creo. Ayúdame. Y el Señor va a estar allí para ayudarte. El Señor va a estar allí porque el Señor vino no solamente para que le quitaran la vida, porque ese es un gran error que a veces mucha gente cree, que Jesús vino y le quitaron la vida. No. Jesús no vino y no le quitaron la vida. Jesús vino y Él la entregó. Él la entregó con mucho gusto y Él la entregó pensando en ti y en mí. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Qué hermoso es tener un amor tan hermoso como el de Jesús, que puede ser entregarse a tal grado, a tal sufrimiento, que Él pueda decirnos con todo ese sufrimiento, con todo lo que Él padeció, decirnos un te amo. Así sucedía que mientras Judas se sentía ese remordimiento y no ese arrepentimiento, nosotros tenemos que tener ese cuidado para nosotros poder hacer siempre lo que es correcto y buscar el arrepentimiento. Y que nunca se nos olvide que Él no fue salvo. Pilato interroga a Jesús. Jesús es rechazado por los judíos y prefieren a Barrabás. Y pudieses pensar, ¿cómo es posible si en su entrada triunfal esa misma gente le gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y yo quiero que te imagines aquel momento, en aquella entrada triunfal donde Jesús va entrando arriba de aquel pollino, arriba de aquel burrito, para que también se cumplieran las escrituras, donde Él va pasando y la gente está poniendo palmas en el piso y la gente le está gritando: Hosana, Hosana, el Rey en las alturas, y lo alaban y lo bendicen y lo reconocen porque se están cumpliendo algunas de las escrituras y algunos se dan cuenta. Pero un poquito más tarde Jesús se encuentra enfrente de Pilatos y se encuentra en una posición donde los sacerdotes quieren que Él sufra y que Él padezca y lo mandan a azotar. 40 menos 1 es muy conocido ese número de azotes. 39 azotes recibió Jesús con una manera muy cruel, con una manera muy difícil que nosotros no pudiéramos imaginar. Me llena mucho el corazón cuando cada vez que leo las escrituras y leo esa parte donde nos dice que fue golpeado con un chicote, que en las puntas de ese chicote tenía plomo, y ese plomo tenía puntas y se le enterraba en su piel y le arrancaba la piel cada vez que él era azotado. Y yo quiero que empieces a pensar en esos azotes que recibió Jesús por nosotros. Pero también quiero que pienses cómo se sintió Jesús cuando le pusieron a un lado a Barrabás. Y pudieses pensar, pero ¿cómo es posible que unos días antes apenas le estaban gritando Hosana, Hosana, y ahora tenían que decidir el pueblo? Esas mismas personas, ese mismo pueblo ahora estaba decidiendo entre un Barrabás y Jesús. Y todos ya conocemos la historia. La gente, el Pilato les empezó a preguntar: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A este tal Jesús o a Barrabás? Y la gente, todos ya conocemos la historia, la gente gritó a todo pulmón: ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! Con el mismo pulmón que le gritaban: Hosana, Hosana, el Rey en las alturas. A veces nosotros así somos. A veces nosotros en un momento estamos alabando a Dios y otro momento lo estamos despreciando, lo estamos haciendo a un lado con nuestros hechos. Nosotros necesitamos pensar qué es lo que nos están hablando estas escrituras hoy en día. ¿Lo estamos alabando como aquellos días, Hosana, Hosana? ¿O lo estamos diciendo Barrabás, a Barrabás? Y le damos la espalda a Jesús. Hay muchas maneras de estar en Jesús y hay muchas maneras de estar rechazando a Jesús como fue rechazado, y estamos a veces escogiendo un Barrabás en nuestra vida, y ese Barrabás a veces es el mundo sin Dios. Pero la realidad es que fue despreciado por los judíos porque no le reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Cuántos reconocen aquí a Jesús como el Hijo de Dios? Amén. Díganme una vez más fuerte. No lo reconocieron como Hijo de Dios, pero nosotros sí lo reconocemos como Hijo de Dios, y nosotros por eso le seguimos alabando, le seguimos glorificando y le seguimos exaltando. Y en esa misma gente que le gritaba a todo pulmón: crucifícale, 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 ese hombre llamado Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz. Un hombre que iba pasando por ahí lo obligan a que le ayude a Jesús a cargar la cruz. En algún momento de la vida tú te has puesto a pensar: ¿cómo puedes ser tú parte de ese Simón de Cirene y decir: Señor, yo te ayudo a cargar esa cruz? En algún momento te has puesto a ayudarle a alguien
¿Cuántas veces hemos leído las escrituras que necesitamos de darle de comer al hambriento? ¿Cuántas veces hemos leído las escrituras que debemos de ayudar al que necesita vestimenta? ¿Cuántas veces hemos leído que necesitamos visitar al enfermo? ¿Cuántas veces hemos leído que necesitamos visitar a las personas que están en prisión? Es así como a veces nosotros nos convertimos en ese Simón de Cirene, pero a veces nosotros solamente vemos que alguien le ayuda, pero nosotros no le echamos la mano. Ese hombre de Simón de Cirene que fue obligado a cargar la cruz, ese Jesús que ya había sido azotado cruelmente, ya llevaba puesta la corona de espinas. Ya estaba perdiendo sangre. Las heridas de los latigazos calaban en su cuerpo y se burlaban de él. Y yo quiero que pienses un poquito en ese dolor. Llega en ese momento, lleva tu imaginación, lleva tu mente y piensa en ese momento donde Jesús está siendo azotado, está siendo bofeteado por esos soldados, y de repente llega un soldado y ya con esa corona de espinas ya lista, ya hecha como una corona, y es ensartada en su cabeza. Yo quiero que pienses un momento en ese dolor que sintió Jesús. Piensa un momentito cómo esas espinas atravesaron su cráneo. Piensa ese dolor de cabeza. ¿Cuántas veces a veces nosotros hemos tenido un dolor de cabeza insoportable y nos tomamos unas pastillas y nos tomamos otras y nos tomamos otras, y a veces estamos, Señor, ayúdame, me duele la cabeza? Imagínate cómo Jesús le dolió la cabeza cuando le pusieron esas coronas de espinas. Pero ¿sabes qué? Jesús no abrió su boca ni se sintió arrepentido de haberlo aceptado, que le recibir esa corona de espinas. Porque la palabra también me dice que todo ese dolor y todo ese sufrimiento que mi Señor Jesús recibió también fue para que nosotros fuéramos sanos. Ahora lo que nosotros necesitamos pensar es que cuando nos duele la cabeza, pensar en un momentito en nuestro Señor Jesús y decir: Señor, tú aguantaste esas espinas en tu cabeza, Señor, en tu nombre yo voy a aguantar un ratito, Señor, este dolor antes de tomarme unas pastillas y ayudarte con ese dolor, Padre Santo. Y decirle: Señor, gracias porque aguantaste esas espinas por mí. Piensa en esos latigazos. Una de las cosas que yo recuerdo, cuando yo era niño, una vez mi mamá me pegó con un cinturón, y me pegó muy fuerte y me quedó una llaga en mis sentaderas. A los 2 días me volvieron a pegar con ese mismo cinturón, y me volvieron a pegar exactamente en el mismo lugar. Y entonces yo me di cuenta del gran dolor que una persona, un ser humano puede sentir cuando le vuelven a pegar un mismo latigazo en un mismo lugar, exactamente en la misma llaga. Yo quiero que tú pienses en ese dolor que Jesús fue castigado y azotado. Piensa en ese dolor que él estaba resistiendo, y poco a poco su sangre iba saliendo de su cuerpo. Esa sangre que estaba escrito, esa sangre que estaba ya escrito, que tenía que derramarla para que nosotros fuéramos salvos. Ahí es donde a veces nosotros no nos damos cuenta del precio que ha pagado Jesucristo para que nosotros seamos salvos. A veces cantamos muy alegres, y qué bueno, porque no estoy diciendo que sea malo, qué bueno que somos salvos, pero necesitamos recordar que Jesús sufrió para que nosotros fuéramos salvos. Necesitamos recordar que Él padeció, que esos latigazos que Él recibió no fueron un simple latigazo como cuando nos pegaban cuando éramos niños y nos pegaban con un cinto o con el cable de un radio. Él padeció mucho más que todo eso, porque le arrancaban su piel, lo humillaron quitándole su ropa, lo dejaron casi semidesnudo. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, dice: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. La palabra me está enseñando que desde la hora 6ª hasta la hora 9ª hubo tinieblas. En ese momento transcurrieron 3 horas. 3 horas donde Jesucristo ya estaba crucificado y puesto en el aire en ese madero. 3 horas. 3 horas Jesucristo crucificado, 3 horas Jesucristo sufriendo, detenido por esos clavos, uno en cada mano y en sus pies. Piensa en ese sufrimiento, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos hoy. Que a veces esa salvación que a veces nos jactamos con una simpleza, sin recordar que no fue tan sencillo, que no fue gratuita. La palabra nos dice que fue un precio carísimo. Un precio carísimo. La sangre de mi Señor Jesucristo fue derramada durante muchas horas.
Pero quiero que te enfoques en esas 3 horas donde mi Señor está crucificado. 3 horas. 3 horas detenido por esos clavos. 3 horas pensando en ti y en mí. 3 horas donde a Él no le importó estar allí soportando ese dolor y estar derramando su sangre gota a gota. No le importó estar 3 horas sufriendo colgado en ese madero. No le importó, porque cuando Él estaba allí, Él estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Dígame qué amor tan grande y tan maravilloso. Dígame si tenemos otro Dios más grande que nuestro Señor Jesús. Porque ¿cuánto reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios? Pues mire que los judíos no lo pudieron reconocer. No pudieron, les costó mucho trabajo reconocer que Jesús es Dios. Cuando Jesús vino solamente a demostrarnos ese amor, Él quería que nosotros fuéramos salvos. Él quería que nosotros fuéramos sanos. Cada vez que nosotros somos salvos de algo, cada vez que ya se nos quitó ese dolor de cabeza, cada vez que ya no nos duele la rodilla, el pecho o algún otro dolor, o que hemos sido sanos de alguna enfermedad, lo que deberíamos de pensar es: Señor, gracias, porque desde la cruz tú me diste esa sanidad. ¿Cuántos le podemos dar gloria a Dios? 3 horas el Señor colgado, 3 horas mi Señor crucificado, 3 horas y a veces me ha costado estar 1 hora sentado en la iglesia, 3 horas y a veces me ha costado estar 5 minutos de rodillas, y mi Señor no le costó estar 3 horas crucificado. ¿Cuántas veces nosotros no aguantamos 3 horas de ayuno? ¿Cuántas veces invitamos a la gente para que la gente pueda hacer ayuno y oración? Y la gente dice: yo no estoy acostumbrado a eso. Pero a mi Señor no le importó todas mis excusas. El Señor dijo: no me importa, 3 horas yo las voy a soportar ahí derramando mi sangre hasta la última gota. Desde la hora 6 hasta la hora 9. El Señor nos enseñaba también allí un milagro en toda la tierra donde se oscurecía. Por 3 horas Jesús estuvo ahí crucificado en esa cruz. Usa tu imaginación y piensa: 3 largas horas derramando su sangre hasta su última gota, y todo por amor a ti y a mí, para darnos salvación, para darnos el perdón de los pecados. En un momento Jesús, estando allí soportando, Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios lo hubiera desamparado, no es que Dios lo hubiera abandonado, sino que en ese momento Jesús, estando crucificado 3 horas, empieza Jesús de alguna manera que no entiendo, que no sé cómo explicarte. Jesús empieza a recibir sobre su peso, sobre su cuerpo, el peso de mis pecados. Él empieza a recibir, mientras está crucificado, empieza a recibir el peso de nuestros pecados. Mientras Él está allí crucificado, empieza a recibir el peso de los pecados de toda la gente que ya ha muerto, de toda la gente que está presente y de toda la gente que va a pecar en el futuro. ¿Te puedes imaginar? No es que el Padre lo hubiera abandonado, sino que el Padre es santo y el Padre no hay pecado en Él. Entonces me recuerda la Escritura donde dice que cada vez que nosotros pecamos se crea un gran abismo entre Dios y yo. Dios Padre no puede estar en el pecado, pero Jesús dice: yo voy por ese sacrificio porque Jesús nos amaba tanto. Una vez estaba leyendo un libro, y decía, me impactó tanto cuando lo leí porque decía: Jesús no estuvo detenido en esa cruz por esos clavos, estuvo detenido ahí por el amor que te tenía. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Hace unos momentos el niño de Giselle estaba allí afuera y él le estaba diciendo: Jesús me ama, Jesús me ama. Él, en su amor de niño, le enseñaron en una clase que Jesús le ama. Pero a veces nosotros, siendo adultos, razonando las cosas, a veces se nos olvida que Cristo nos ama. Se nos olvida que Cristo no nos amó con palabras. Se nos olvida que Cristo no nos conquistó con una poesía. Se nos olvida que Cristo no nos conquistó con palabras, sino con hechos.
Y es donde nosotros debemos de demostrar las cosas. Cuando a veces nosotros decimos que debemos de amar a nuestros semejantes, debemos de demostrarlo con hechos, porque Cristo no se anduvo por las ramas. Él simplemente dijo: te voy a amar. Y si hay que sufrir, sufrió. Y si hay que entregar la vida, y la entregó. Y si hay que dar la sangre, y la entregó. Cuando pasan esas 3 horas, una de las cosas que tenían que suceder es que el siguiente día era un día festivo. Y el día en Israel terminaba a las 6 de la tarde. Y todos los que estaban colgados tenían que morir. Mandan que le quiebren las piernas a los demás, pero por como estaba escrito, a Jesús no se le tenía que quebrar un hueso y no se le quebró. Pero para comprobar que él estaba muerto, le enterraron una lanza. Y no solamente derramó las últimas gotas de su sangre, sino agua. Ahora nosotros necesitamos meditar. Necesitamos meditar. Una de las cosas que suceden antes de eso es que Jesús clama a gran voz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Alguien que me traiga un Kleenex, por favor. Le voy a pedir que cierre sus ojos y se ponga de pie y me apague la luz. Y quiero que piensen en esas palabras que Jesús dijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así lo leemos, tan simple, tan sencillo y tan rápido. Pero allí cerrado tus ojitos, quiero que pienses, en verdad, ¿cómo habrá sido la voz de Jesús cuando Él dijo esas palabras? Con ese sufrimiento, con ese dolor, quiero que tú pienses, ¿cómo lo habrá dicho? Padre, 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 perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, Padre, piensa en esa voz quebrada, casi desmayada. Ya no había casi sangre en su cuerpo y todavía tiene fuerzas de donde no hay para decir: Padre, en tus manos, en tus manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había amor en esas palabras todavía. Tenía ese amor por nosotros y poder decirle al Padre en su interior: Señor, perdónalos, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y poder entregarle la vida, su espíritu, al Padre. Quiero que pienses en ese momento, porque en ese momento Jesús te tenía en su mente. En ese momento Jesús estaba pensando en ti. El llamado que nos hace nuestro Señor para este día es que no vivamos esta siguiente semana como cualquier otra semana. El Señor quiere que tengamos humildad de corazón y vivamos estos 7 días hasta su resurrección con humildad. El Señor quiere que nosotros aflijamos nuestros corazones. El Señor quiere que nosotros tengamos esa aflicción en nuestro corazón, recordando lo que Él hizo por nosotros, enseñándole a nuestros hijos, enseñándole a nuestros nietos lo que Jesús ha hecho por nosotros, enseñándoles que Él sufrió, y sufrió mucho, y sufrió muy cruelmente. ¿Cuántos de ustedes han mirado esa película y muchas veces están azotando ahí a Jesús y lo están golpeando de una manera brutal y ni siquiera tienes el valor de abrir los ojos? Porque sabes que eso fue tremendo, sabes que eso fue muy doloroso y cerramos los ojos y decimos: no lo quiero ver. Ahora imagínate, Jesús no solamente dijo no lo quiero ver, sino que lo vivió, sino que lo sintió, sino que lo padeció, y lo padeció por ti y lo padeció por mí. Pero lo padeció para un día como hoy, lo padeció para un día como en este momento, que alguien pudiera decirte: Cristo murió por ti porque te ama, para que llegara este día y en este día tú pudieras decir: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. ¿Hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador?
pasa al frente. Esa es una de las razones principales por la que Jesucristo entregó su vida, su sangre, para que llegara un momento como este, cuando alguien te predicara este evangelio, alguien te predicara este Jesucristo que murió por ti, este Jesucristo que derramó su sangre, ese Jesucristo que nos perdonó, un Jesucristo que no nos lleva a estarnos criticando, un Jesucristo que lo único que nos pide es arrepiéntete y ven a mí. Y en Él tenemos un Dios justo, bueno, para perdonar nuestros pecados. Hay alguien que quiera aceptar a Cristo por primera vez. Un día hermoso, precioso para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. De esto trata el Evangelio, de que yo pueda reconocer a Cristo, que Él es el verdadero Hijo de Dios y que Él murió por mí, por mis pecados. Posiblemente ya todos aquí aceptaron a Cristo. Ahora yo te voy a pedir algo más. Yo te voy a pedir que si tú ya aceptaste a Cristo, por gratitud pases al frente. Si tú reconoces a Cristo que es el Hijo de Dios, pasa al frente y ven y ponte en oración y dile: Señor, yo te doy gracias porque tú moriste por mí. Señor, yo paso al frente y te doy gracias porque tú padeciste y sufriste cada golpe para que yo fuera sano. Dale gracias a Dios por tu sanidad. Dale gracias a Dios porque no te duele la cabeza. Dale gracias a Dios porque no te duele una rodilla. Dale gracias a Dios porque no te duele el estómago. Dale gracias a Dios porque tus hijos son sanos. Dale gracias a Dios porque los vamos a declarar sanos. Si están enfermos, decláralos sanos. Dile: Señor, en tu nombre. Tú solamente no me viniste a traer la salvación, sino la sanidad. Pasa al frente y dale las gracias por lo que Cristo hizo, porque casi toda la mayoría aquí ya ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Dale gracias al Señor, dile: gracias, Señor, porque aguantaste esa corona de espinas en tu cabeza. Gracias, Señor, porque tú padeciste mucho, tú sufriste mucho, te dolió mucho. Esas espinas en tu cabeza te dolieron mucho, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no alcanzamos a comprender, Señor, tanto dolor que tú sufriste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada latigazo. Gracias, Señor, por cada escupitajo que te dieron y tú lo aguantaste sin abrir tu boca. Dale las gracias, abre tu boca. Abre tu boca. Ese Señor no le importó cargar esa cruz tan pesada. Hasta ese monte no le importó. Él siempre estuvo pensando en nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Él estuvo pensando para que nosotros fuéramos sanos. Es por eso que nosotros le debemos de dar gracias y abrir nuestra boca y decirle: gracias, Jesús. Gracias, Padre, por habernos mandado a tu único Hijo. Gracias, Señor, por habernos dado la salvación. Gracias por darnos ese plan perfecto, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el diablo fue engañado, Padre Santo, porque el diablo pensaba que había tenido la victoria matando a nuestro Señor Jesucristo, pero el diablo no sabía que al tercer día iba a resucitar. Dale gloria a Dios, dale la honra, dale la alabanza. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesucristo, porque tuviste, Señor, el tenerme en tu amor, Señor, tenerme en el hueco de tu mano y haberme guardado, Señor, para darme este regalo que es la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, que nos ayudas a mantenernos cerca, Señor, y de ti, que tú eres la fuente, Señor, que nos llena de toda tu gracia. Gracias, Señor, porque siendo nosotros inmerecedores de tu gracia, Señor, nos has acercado, Señor, al trono de la gracia, y ahora nosotros podemos venir confiadamente, Señor, y pedirte nuestras necesidades, pedirte que nos ayudes, pedirte que nos suplas, pedirte que nos sanes, pedir que sanes a nuestros hijos, pedir que sanes a nuestros nietos, pedir que nos ayudes a tener un mejor trabajo, pedirte que nos ayudes a tener una casa, pedirte por tantas cosas que son vanas, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por la salvación. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a cuidar esa salvación, Señor. A mí no me costó nada, a nosotros no nos costó nada, pero a mi Cristo Jesús le costó mucho, le costó toda su sangre.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te damos honor, te damos gloria, te damos gratitud por esta palabra que tú nos has traído, Señor. Posiblemente estemos cansados de estar escuchando siempre las mismas cosas, pero me es necesario volver a escuchar, Señor, que tú moriste y padeciste por mí, que tú me diste la salvación, Señor, y no que yo me la conseguí yo solo, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido una bendición para tu congregación. Yo te pido una bendición, Señor, para todos aquellos que nos visitaron por primera vez, Señor. Que tú los bendigas, Padre, y que los ayudes en estos días, Señor. Y ojalá que nos podamos ver dentro de 8 días para celebrar con alegría su resurrección. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido una bendición para tu iglesia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece.